Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Se acaba la semana, pero no Línea 1, que se transmite por Radio Usach 94.5 y Diario Usach.cl. Y además, por supuesto, todas las redes y plataformas digitales de Radio Usach, pero también Santiago TV. Aquí comienza Línea 1 y aquí está Daniela Figueroa Videla, que viene hoy de un rojo intenso. ¿Te gusta el color rojo, compañero? Fuerza, compañera. Ya, perdón. No, yo sé que te gusta. Cada vez que me he visto de rojo, Alejandro Guille Álvarez, haces alusión a mi color. En fin, algo hay ahí, un mensaje. No, pero fuera de broma, bueno, ya llegamos al día viernes 17 de octubre, una fecha especial. Hoy parte la franja televisiva, ¿no?, de las elecciones presidenciales y por supuesto también parlamentarias, pero todo el foco está en los candidatos a la moneda. Y claro, un día antes de que se conmemoren los 6 años mañana del estallido social. Y bueno, y vamos a contarles que tenemos una jornada particularmente calurosa para este viernes 17, ya lo habíamos dicho hace un par de días. La Dirección Meteorológica de Chile ha pronosticado una máxima de 30 grados. Ayer estuvo un poquito menos caluroso el día jueves de lo que también era la expectativa del pronóstico, pero claramente es muy caluroso. Yo no soporto el verano, soy invernista, pero hay que estar aquí al pie del cañón. Vamos a saludar a nuestro compañero periodista Gonzalo Espinosa para que nos cuente, junto con saludarlo, cómo nos fue con la pregunta del día de ayer. Hola, muy buenos días. Hola, ¿cómo Gonza. están? Bien, ¿y tú? Muy bien, Gonzalo. Hoy día ¿Y usted? con mejor ánimo, ¿No es cierto? ya que ayer me Viernes. dijeron que estaba muy serio. No, eso me parece. Sí, porque no eres tú. Claro, Eres un hombre no soy muy simpático y carismático. Y Bueno, alegre. Alegre. Les cuento Vamos. qué dijo el respetabilísimo público en la pregunta del día. A raíz de las últimas apariciones de la contralora Dorothy Pérez, recordemos que fue ovacionada en ADE, le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales qué le parece su posicionamiento público. Un 21% sostuvo que es más imagen que hechos, un 25% afirmó que está excediendo sus atribuciones y un 55% señaló que está cumpliendo con su labor. Ya, ok. Igual no es que estuvo de 3/3 dividida, pero interesante la respuesta de nuestro público. Claro, y no dijimos, y ahora empieza el chaqueteo. Claro. Porque en Chile todo, y Dorothy Pérez, cómo hace la pega, qué admirable, pero qué peligrosa. Hoy no, siempre cara pasa está eso con el éxito. Sí. ¿A quién escuchaba que decía que justamente se me olvidó ahora, pero que en Chile el éxito es casi se busca, por supuesto, pero cuando llega no es compartido, el chaqueteo, típico chaqueteo chileno. Parte sí. de la cultura. Somos Además que todos envidiosos. empiezan a tener miedo que, Súper mira, está envidiosos. bien que denuncie a todos los que ha denunciado, pero pare aquí porque si sigue me va a tocar a mí. Exactamente. Bueno, vamos con la pregunta del día de hoy a propósito de lo que señalábamos por las fechas, las efemérides y también la perspectiva del tiempo. Vamos a ver. A 6 años del estallido social y en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias, te preguntamos a ti y puedes responder en nuestras redes sociales de @radiousach y @tvusach. ¿Cómo percibes el 18 de octubre, aquel 18 de octubre? Las alternativas son: las causas son las mismas, la segunda es un asunto superado, y la tercera es: van a volver las movilizaciones. Así que vamos a estar leyendo los resultados de esta pregunta ya el día lunes. Así es. Y a prepararse, porque algo que no dije, que los termómetros para el fin de semana, querido Ale y querido Gonza, podrían llegar a los 34 grados. Y el domingo, el sábado. Y el domingo, eso sí, baja a 26. Un poquito de respiro. Compasión. Dicho eso, vamos como siempre a esta hora acá en Línea 1 con la editorial de Alejandro Guille. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Me echaron a perder la fiesta, porque claro, era de cajón, ya Diego Pardov es historia, el presidente lo sacó volando, porque se le iba a armar un lío político, más allá de sus responsabilidades, que las tiene, pero este problemita del error en el cálculo de las tarifas eléctricas,
por la Comisión Nacional de Energía es inaceptable. Pero viene ocurriendo desde hace 8 años, o sea, el mecanismo fue hace 8 años atrás. Por lo tanto, hay 3 gobiernos aquí que aplicaron ese mecanismo. Ahora cayó en la chaucha porque hubo un organismo que actuó y por lo tanto se le cobra la cuenta al que está en ese momento. Pero antes de apurarse pasando las cuentas políticas o sacándole beneficio político, que de todas maneras se lo van a sacar, aclaremos bien que esto venía de largo. De todas maneras, Diego Pardo ya tenía acumulada tarjetas amarillas, entonces doble tarjeta, chaolín. Y había que dar alguna señal también. Pero la historia es más compleja de lo que parece, porque la primera versión en la prensa es que la Comisión Nacional de Energía descubrió, dice, un error metodológico en la fijación de precios de las tarifas de la luz de los últimos 8 años, en perjuicio de los usuarios donde opera el mercado protegido, o sea, donde las tarifas se fijan para proteger precisamente al consumidor pequeño de las grandes empresas. A diferencia que el costo de la energía para las grandes empresas es un cobro de mercado que varía. Entonces, para que no le pase eso, se aplica esto. Pero resulta que aquí el error es nada menos que aplicaron una suerte de 2 veces cálculo del efecto inflacionario por la vía de las tasas de interés corrientes y por el IPC. O sea, se la calcularon 2 veces. La cantidad de plata que hay detrás, nadie lo podría ya calcular a esta altura. Porque están los cobros excesivos, pero también está la inflación, está el IPC, no sé si lo calculan como IPC o se calcularía como OF. El asunto es que esto ya es incalculable, pero es un monto enorme el que se le cobró de más a la gente. Y en rigor, queda una vez más en entredicho que aquí hay organismos que no hacen bien la pega y que no tienen mecanismo de fiscalización. Por eso que una y otra vez la fiscalización, ningún organismo se puede batir por sí solo, siempre tiene que haber otro que lo fiscalice, la segunda opinión, la Cámara de Diputados hasta el Senado. ¿Te fijas? Por ejemplo, es un ejemplo, existe una segunda instancia. Bueno, el asunto está que el verdadero explicación es que la que aparentemente encontró los temas fue la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que le informó a la Comisión Nacional de Energía que se habían equivocado con el cálculo. Y entonces pasaron 3 gobiernos sucesivos, ya lo hemos dicho. No fue la que ahora aparece diciendo que aquí hay un error, como que ellos lo descubrió. Se lo habían informado hace tiempo ya. Y ahora reaccionaron por lo que se venía. El problema está, ¿qué se hace? Se van a hacer un nuevo mecanismo, un nuevo cálculo, eso va a tomar tiempo. ¿Y la devolución? Claro, la compensación. Ahí está. Lo único que me importa. Ahí está. Sí, mire, aquí salieron con las tarifas eléctricas y tuvimos que pagar las alzas que hubo y que se congelaron durante las protestas y la pandemia. Y nadie discutió mucho, todos bajaron la cabeza, bueno, hay que ajustarse, los precios para atrás. Y miramos para atrás y se le hizo un recálculo y salieron ganando, pero además con unos reajustes excesivos. Y ahí caía en pin en la segunda parte. Y de eso nadie habla de devolver. Están enredadísimos porque... Yo sí escuché que iban a devolver, lo escuché antes de ayer, de hecho... Se me olvidó el nombre, lo voy a buscar, pero era alguien justamente del aspecto técnico que incluso dijo que no fue la SEC, sino ellos quienes vieron este error, pero no le quitó piso. La CNE. No era la CNE, pero yo la voy a buscar. De apellido Mancilla era él. Sí, él es el secretario ejecutivo de la CNE. Muchas gracias, querido Gonzalo, que no me acordaba bien la institución. Y decían que si bien este es un problema, que como bien me señaló Alejandro Guille, viene del 2017, van a poder devolver en una primera etapa al menos los últimos 4 años. Es decir, el actual gobierno, porque también tiene injerencia con el cargo que él ostenta y que podrían hacerlo de los últimos 4 años. Pero era como un 2% de la cuenta lo que... Claro, pero eso lo que te está diciendo es que van a devolver una parte. Exacto. No van a devolver todo. Entonces, aquí se va a enfrentar una vez más el problema del ciudadano que dice, bueno, cuando hubo que congelar las tarifas, bueno, todos tuvimos que se apretaron el cinturón para pagar tarifas más caras que compensaran el periodo que no se hizo el alza al sector privado. Pero cuando los beneficiados o los perjudicados son los consumidores y hay que devolverle plata porque lo cobraron de más, va a pasar lo mismo que con las ISAPRES. Es que eso es lo que molesta. Eso. Se repite la historia de las ISAPRES. Sí. Cuando el usuario es el perjudicado, siempre se inventa un mecanismo para no devolverle la plata. Exacto. Entonces la ISAPRE no solo no te la devuelve,
te cobra más sobre texto que es para juntar plata y devolverte. Mira el absurdo. Pero además tampoco te devuelve todo. Entonces la pregunta es ¿hasta cuándo? Ahora, los candidatos presidenciales opinaron, ¿no? Algunos menos que otros, pero fundamentalmente las dos damas fueron las más claras que dicen que hay que devolver ese dinero inmediatamente. Evelyn Matei, Janet Jara, es necesario devolver los cobros en exceso y asumir responsabilidades. El problema está, ¿cómo? Ay, no, y ojo, nada decirlo, porque finalmente la plata se la va a tener que pasar el próximo gobierno. Claro. Porque hay que meter el presupuesto, hay que sacar una ley de reparación, y eso significa que comprométanse nomás, prometan, pero prometan devolver y devuelvan de verdad. Para la credibilidad del sistema, no puede ser que cada vez que hay un error de esta magnitud, el usuario es el que paga. Esto hay que ponerle límite a este abuso. Esto no puede seguir. No, y realmente Ahora, es el ministro impresentable. tampoco, se fue el ministro. Así es. Bueno, y como tú decías, ya tenía tarjeta amarilla por todo el mal manejo con el mega corte que hubo de luz. Ese fue el de julio, de agosto del año pasado, ¿te acuerdas, Ale? Sí. Que nosotros fue una odisea. Y poder después llegar. el enredo que hubo Un para montón de pagar las cosas. compensaciones a los Exacto. consumidores más pequeños, a la gente más vulnerable. Y Fue un poca quilombo, respuesta, fue un poca quilombo. respuesta, la verdad. No, ya está. Así que, las cuentas hay que bueno, pagarlas. la Constitución, la acusación constitucional, no sé qué, nada, pues, qué peso podrá Se tener cae. ahora. No, ahora se cae. Ya con la renuncia de Pardo. O sea, el Así presidente ahí reaccionó políticamente bien, más allá de que no es Pardo solamente. Él, No, claro. a él es acumulación costo de tarjeta político. amarilla, es el ministro y alguien iba a pagar. Y para evitar que esto escalara políticamente se aplicó esa medida. Políticamente es lo correcto, Sí, si para eso están los ministros, son Exacto. fusibles para proteger al presidente. Y literalmente Pero acá fue un ojo. fusible. Ojo, que el gobierno Piñera también cobró equivocado y el gobierno Bachelet también. Sí, pues. Sí, eso es lo Por que lo menos en la estamos última hablando. parte del gobierno Bachelet. Entonces, piano, lontano, cada uno suma su responsabilidad, porque la clase política se tira a la pelota como que viene llegando de la Luna, viene llegando de Marte, no sé de dónde, porque no tienen responsabilidad de nada de lo que ocurrió antes. Están vírgenes. Y nadie les cree. Bueno, pero hay más cosas que comentar. Así es, querido. Gonzalo, pase gol. Vamos ahora sí con el comentario económico de Gonzalo Espinosa. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Bueno, les cuento. Cuento nomás. Los pilotos de LATAM se están organizando y, bueno, ya están organizados, tienen un sindicato. No de Latinoamérica, en este caso LATAM. LATAM. Eso. Sí. Y están amenazando con ir a huelga ante el punto muerto en las negociaciones con la aerolínea, una negociación colectiva que están llevando a cabo. ¿Qué solicitan en términos generales? Estos 464 pilotos que, como la empresa revirtió la crisis vivida en la pandemia, que fue una de las empresas más afectadas, se les otorguen condiciones similares o mejores a las que tenían previo a la pandemia del COVID-19. ¿Cómo no han recuperado los beneficios? No han recuperado los beneficios. Se encuentran en esta negociación colectiva en punto muerto. ¿Y qué indican desde el sindicato? Dice, la gerencia de LATAM está empujando deliberadamente este proceso hacia una huelga, y esta huelga se va a votar el día 3 de noviembre. Ahí se va a votar la última oferta que ponga la empresa sobre la mesa. El presidente del sindicato, Mario Troncoso, acusa que la situación financiera de la compañía hoy es diametralmente distinta a la que tenía hace 2 años atrás. En el comunicado, el sindicato comenta que la empresa pasa por un excelente momento financiero y operacional, con ganancias por 242 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, Qué bueno. cifra que es un 66% más alta que en el mismo periodo del 2024. Mejor todavía, ven que les va bien con ahora. Con ello, durante el primer semestre, la aerolínea incrementó sus resultados en casi 50% hasta rozar los 600 millones de dólares. Ya, Todo ello entonces como que le paguen a resultado los pilotos. de un resultado en incremento del 7,6% en el número de pasajeros transportados. Y achicaron los aviones, ¿te has fijado? O sea, el avión es el mismo tamaño, pero le pusieron más banca. Sí, pues le Oye, pusieron la última vez asiento que me subí a un en todos avión, lados. LATAM, menos mal que Antofagasta nomás es como 1 hora 40. Parecía parturiento.
Si ya pegaba, las rodillas pegaban los respaldos del asiento. Oye, no, si hasta yo, que soy Para mínima, que mido nada. 1,60 m, ¿qué Para pueden? la. Así imagina cualquiera usted, mejora. No, imposible. Miren, y les cuento otra negociación colectiva que se está llevando a cabo y que llegó a buen término, es la que encabezó el sindicato de la minera Antucoya, que es parte de Antofagasta Minerals del grupo Luxic. Ustedes saben que estas negociaciones tienen unas bonificaciones millonarias, así que Uy. les cuento. A ver. El bono de término de conflicto de esta negociación fue de 20 millones de pesos líquidos. Y este acuerdo fue ratificado por los trabajadores y estará vigente hasta julio del 2028. Ahí ese es como el nuevo momento donde pueden votar una huelga los trabajadores. Ese es un bono de término de conflicto, chiquillos. Oye, sí, qué gusto. No, pero trabajar con esas condiciones también. Oye, No, sí, la sé. minería se lo merecen. El nivel de productividad del trabajador chileno es alto. Ojo, Ay, los no es el turnos. maestro palipicota aquí. Aquí No, son todos ingenieros, claro. expertos en computación. Y Todos fíjate, estudiaron en la USACH. te cuento un detalle. Ingeniería en mina. En el norte de Chile, que es minero, las condiciones de vida siempre han sido mucho más malas que en el sector central del país, por muchas razones, ¿no es cierto? Es más inhóspito, la contaminación, la gente va migrando por un periodo y tiende a devolverse a la zona central, entonces no hace inversiones, por ejemplo, en una casa para toda la vida, pocos lo hacen, más bien los que son de origen nortino, pero que cada vez menos. Entonces se fueron modificando los sistemas de trabajo y la gente iba a trabajar en aviones, porque los ingenieros no querían vivir en el norte, entonces Claro. para poderlos llevar había que llevarlos en avión. Entonces viajan en avión, están 4 o 5 días, depende del turno, 10 días, y después toman el avión, se devuelven, y por lo tanto las luquitas que ganan los trabajadores calificados de la minería no quedan en el norte. Claro. Por lo tanto aumenta la pobreza en el norte. Ahora, tú vas a los aeropuertos de Antofagasta y Calama, que eran los segundo y tercero con más movimiento pasajero de Chile después de Santiago, y resulta que ahora están medio pelados. Como todo es automático, está todo haciendo minería desde Santiago. Entonces, dígame, ¿qué destino tienen las regiones? ¿Cómo se Buen punto, distribuye la Alejandro. renta? ¿Cómo mejoran los incentivos de ocupamiento territorial en zonas limítrofes? Problemas que no se ven ahora, pero que tienen consecuencias más adelante. Antes de finalizar la sección económica y como es día viernes, quería pasar un aviso cultural. Me encanta. Este 19 de octubre se va a llevar a cabo el primer encuentro internacional de murga en Estación Central. Ay, qué entrete. Y esto es gratis, a las 16 horas Eso me gustó. en la Plaza El Cristo en Barrio Las Rejas. Así que pueden ahí ir con la familia a escuchar murga, este ritmo, esta cultura uruguaya. Que mezcla música, teatro, candombe, performance, teatro, protesta. humor crítico, sí, es bien bacán, Exacto. es bien entretenido. Así que ahí les dejamos ¿Y quiénes pasado son de dónde vienen todos estos muchachos, muchachas que participan? Mire, va a venir una compañía desde Uruguay, la murga de Frente y Mano, pero también hay hartas murgas chilenas que se van a presentar. Entre estas está El Rejunte, La Lucha, Los Trapos Sucios, De Canto y Alarido, Nacieron Chicharra y La Urdemales. Así que mira. va a haber un montón de murga ahí para disfrutar este domingo 19 a partir de las 4. ¿Y puedo sacar pica? Porque hoy día me invitaron a un estreno. Solo quiero ir porque... No solo porque me encanta tanto el ballet, en este caso el Banch, pero también la sinfónica. Quiero conocer lo que está al frente de mi casa, que aún no voy, Uy. que es la sala, sinfónica de la Universidad de Chile. Hoy se estrena una nueva creación que se llama Barroco. El estreno es este viernes, ¿no? A partir de las 20 horas, pero la temporada, para quienes no puedan, a quienes no invitaron como a mí, sacando pica, es Siempre. ¿Te también fijas? 23 Sacando y 24 de este mes. El Ballet Nacional Chileno con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Esta es un ballet, una creación de Matthew Guilagón y como coreógrafo, director artístico del Banch,
Guillaume, lo dije cualquier cosa, Guillaume, no sé cómo se dice, Guillaume, no tengo, mi francés me falla. Y la dramaturga, la querida actriz chilena Millaray Lobos García, ella es la directora de escena. Está invitado Pedro Pablo Prudencio como director musical invitado, y nada más ni nada menos que en la escenografía, también en la iluminación, Andrés Poró, con Carolina Vergara en el vestuario. Pura gente talentosa, así que ballet y por supuesto la Sinfónica 2 en 1 con este nuevo evento o nueva creación llamada Barroco. Yo les cuento el lunes cómo me fue, pero solo comentarle que es súper asequible, ¿no? No solo accesible en los costos de este gran lugar. Sí, pero es que a veces la que puede, sí. Nada que hacer. Después de puede. Una pausa. Barroco. Porque ya regresamos, sí, con nuestras entrevistas en este día viernes acá en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 7 de la mañana y 54 minutos. La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo. Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales @parquemetminbu. Te esperamos de martes a domingo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo esta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio Usach. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio Usach, nuevas voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Usach. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bolivia se encuentra, dicen algunos, a las puertas de un cambio político muy significativo por la derrota sobre todo del MAS y su, fragmentación hasta el infinito, por un lado, y por otro, Evo Morales, que fue la figura que mantuvo más quizá gobernabilidad en la historia de Bolivia, hoy día se ve más debilitado, de manera que vamos a tener caras nuevas. Jorge Tuto Quiroga en rigor no es nuevo, pero es parte de una élite respetable, de una derecha republicana, pero apareció una figura, Rodrigo Paz, hijo de un expresidente, Paz Zamora, que recorrió todo el país y sorprendió porque aparecía casi último en la encuesta, pasó segunda vuelta y hay muy buenas posibilidades que él gane. Y todo tiene noticias para Chile, pongamos atención porque eso podría cambiar mucho las relaciones entre Bolivia y Chile. De ello vamos a conversar con él. Vamos con el magíster en Estado Democrático, Derecho y Sociedad
por la Universidad del País Vasco, además de integrante de la COPAL, con 3P, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Harold Correa, abogado, por supuesto, y analista internacional, que nos va a hablar también de Bolivia y de otros países que limitan con nosotros, pero con Bolivia, a propósito de lo que tú señalabas, el balotaje que se viene pasado mañana, este próximo domingo 19 de octubre. Harold Correa, bienvenido una vez más a Línea 1. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar aquí nuevamente y particularmente con un tema que aparece bastante invisible muchas veces para Chile, pero debiese ser uno de los más visibles, como es la situación del país limítrofe por el norte, más importante a mi juicio hoy día en cuanto a frontera, como es Bolivia. Sin lugar a duda. Y bueno, van a segunda vuelta. Muchos hablan de que vendría un giro. ¿Hasta qué punto un giro Tuto Quiroga o un giro con el candidato sorpresa quizás? No sé. Rodrigo Paz. Rodrigo Paz Pereira. ¿Qué representa cada uno de estos dos y por qué se llegó a este escenario? Primero, yo diría que remontémonos al año 2005, que fue particularmente el año en que sale electo el presidente Evo Morales por primera vez. Más allá de los cientos de libros que se han escrito respecto al gobierno de Evo Morales, yo diría solo una cosa para entender el contexto actual. Evo, independiente de la posición política que uno tenga, es absolutamente claro que logró canalizar lo que nunca había sido podido canalizar en el sistema político boliviano, que es el mundo indígena. Él logró poner a la clase indígena boliviana, que es mayoritaria, como un factor de poder político y también, lo más importante, como un factor de gobernabilidad. Gobernó del 2015 durante 20 años sin interrupción. Y eso particularmente, como lo decía Alejandro en la introducción, es uno de los periodos más proclives a la estabilidad política, social e industrial en Bolivia. Efectivamente, como tenemos experiencia, sin ir más lejos, en el propio Chile, más allá de 15 años gobernando empieza la sensación de que la alianza política se desgasta. Y efectivamente eso le ocurrió al MAS. Con la presidencia del presidente Arce, que era discípulo y delfín, particularmente de Evo, se comienza a visibilizar mucho más los quiebres al interior del MAS, haciendo poco viable la confianza electoral en el movimiento amplio al socialismo MAS. Y eso efectivamente se traduce con toda la expresión en esta elección del 2025. Dicho sea de paso, efectivamente, más allá de cualquier análisis político, Evo contribuyó a la estabilidad política de Bolivia y la gran incertidumbre que viene ahora es si estos dos candidatos, que por un lado son demostración de la madurez política que alcanzó Bolivia en su democracia para elegir a dos candidatos que no son del sector indígena después de 20 años, efectivamente el desafío es ver si esos candidatos van a poder seguir integrando a ese mundo, que es un mundo absolutamente presente y permanente en la política boliviana ahora. Harold, dentro del contexto de la situación país, también es importante aquí recalcar todo el tema que tiene que ver, ya que tú señalabas, ¿no? Los pueblos originarios o indígenas, el tema de las tierras también, ¿no? De los indígenas, que no está presente en ninguno de los candidatos, la protección de estas tierras. Y por otro lado, la situación, por supuesto, económica, la escasez de combustible, y acá detenernos. ¿Por qué se está viviendo esto? Las hectáreas, 12 millones de hectáreas que fueron quemadas, que ardieron en el 2024, para poner freno además a la producción de coca destinada al narcotráfico. Y toda la crisis, algo que nosotros conocemos, pero esperemos, ¿no? Dicen, como es, mal de mucho consuelo de tontos, pero esto de la crisis de la legitimidad de las instituciones, algo que estamos viendo acá en nuestro país y en particular en Bolivia con la figura hoy de Evo Morales, que a lo mejor pasa a segundo plano respecto a la crisis económica, que es acuciante. ¿Qué está pasando hoy en Bolivia? ¿Cuáles son los dolores de Bolivia hoy? Muy interesante la pregunta, porque creo que Bolivia, a diferencia del resto de América Latina, que tiene como principal desafío el tema de la seguridad, Bolivia es el tema de la reactivación económica, de la activación económica, particularmente del mercado de los hidrocarburos. Ese es su principal problema. La gente, desde el taxi hasta el señor que está en el aseo ornato de la ciudad, te lo dice, hasta el empresario. El problema que nosotros es el suministro de hidrocarburos, es la energía, es la reactivación económica y es particularmente la debilidad que representa el peso boliviano respecto al dólar y el famoso dólar paralelo. O sea, es un problema económico el que vive Bolivia particularmente. Ahora, un par de códigos de esta elección para responder en ese contexto las preguntas. Primero, es muy interesante esta elección porque es la primera, desde el 2005,
en que hay una segunda vuelta. Porque para que haya segunda vuelta, los candidatos concursantes debían tener, o más bien para que no haya segunda vuelta, más del 50% o 40% con una diferencia del 10% respecto al que le sigue. Nada de eso. Ese margen cumplió. no se logró. No se logró, por lo tanto pasan los dos candidatos que tienen la primera opción electoral. Y en ese caso ha pasado en esta oportunidad Rodrigo Paz Pereira con una chapa partidaria, que no, eso es muy importante para los chilenos, porque yo escuché análisis muy rápido después de la elección del 17 de agosto pasado, en que había pasado dos de derecha. Eso no es así. Eso no es así. Rodrigo Paz Pereira es de una matriz socialdemócrata que, como en muchos países, incluso lo que estamos viendo en Chile con algunos candidatos, usan chapas electorales de los partidos inscritos para poder concursar políticamente en la presidencial. Pero y él, es en este caso, independiente, ¿no? Él formaba parte de un movimiento socialista, socialdemócrata, que dejó de existir, entonces se agrupó con el Partido Demócrata Cristiano boliviano, que estaba en el baúl de los recuerdos, para concursar en la política. Me suena eso. Y efectivamente le sirvió el instrumento, porque se inscribió y pudo pasar a segunda vuelta. Y pasa Tuto Quiroga, que fue presidente en un minuto anterior a Evo Morales, una persona con mucha preparación, con mucho oficio político, que los bolivianos conocen muy bien, y con un nicho electoral muy de derecha, muy de derecha. Cuyo, perdona la interrupción, mentor, ¿no?, de Tuto Quiroga fue Banzer. Banzer, pero aquí voy a contar una anécdota que no la saben ni siquiera los bolivianos. A ver. Lo voy a contar porque me la contó. En exclusiva. Me la contó el propio candidato Samuel Doria Medina, que llegó tercero a la elección presidencial del 17 de agosto, que es un empresario, es como el Luxig boliviano, por decir de alguna manera, que concurrió a la elección. Yeah. Y él, en la conversación que tuvimos previa a la elección, cuando él todavía tenía la esperanza de pasar a segunda vuelta, contó algo que era muy interesante. Dijo, yo no solamente tengo gran cariño por Rodrigo Paz Pereira, porque fue su padre, el presidente Rodrigo Paz Zamora, quien me nombró, en código de él, llegando de mi doctorado en Londres, me nombró subsecretario con 20 y tantos años, en la época de Paz Zamora. Y nombró a dos jóvenes brillantes como subsecretario, a Samuel Doria Medina y a Tuto Quiroga. Ah, mira. O sea, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina fueron viceministros del gobierno de Rodrigo Paz Zamora, padre de Rodrigo Paz Pereira, quien compite ahora. Entonces, efectivamente, eso demuestra varias cosas. Primero, que la política boliviana, como la nuestra también, siempre lo mismo. Son siempre lo mismo. Endogámica. Pero hay efectivamente vasos comunicantes de diálogo. Eso es importante, que sí. los partidos no estén quebrados, porque acá en Chile cada día se juega más a romper todo tipo de redes. Y eso es nefasto, sobre todo en momentos tan difíciles. Pero en lo sustantivo, entonces, ¿qué es lo que está representando Quiroga? ¿Qué está representando Paz? ¿Y hasta qué punto Paz puede recoger, dado que es más de centro o centro-izquierda, el apoyo de los candidatos perdedores? ¿Cómo se van alineando? Eso es interesante, porque lo siguiente que iba a decir es que Rodrigo Paz llegó primero en la elección después de estar quinto en las encuestas. Vamos a hablar de la encuesta boliviana si le interesa. De hecho. Llegó primero desplazando a Samuel Doria Medina y reemplazando a Tuto Quiroga. Desplazando. Por lo tanto, eso habla de algo que podemos inmediatamente tocarlo. Las encuestas bolivianas están lejos de describir la realidad, particularmente por un efecto. ¿Lo rural? Está subrepresentado absolutamente el mundo indígena, rural, Exacto. Mundo indígena que hace 20 años no importaba mucho, pero ahora es fundamental en el diálogo político, en la estabilidad política y la presencia política en las elecciones. Y eso básicamente, No representa por lo la que encuesta, decías de Evo Morales, la impronta que pone en el país. Exactamente. Entonces, aquí veamos por qué Rodrigo, a mi juicio, llegó primero. Y por qué Rodrigo, a mi juicio, tiene la primera opción de ganar la elección. Porque, en definitiva, él, no solamente él, sino que también el gobierno de su padre, tiene una gran relación con la centroizquierda boliviana. Y efectivamente la centroizquierda boliviana, no obstante haber sido muy tradicional y muy de élite, eran los que tenían los vasos comunicantes con el mundo indígena. De hecho, esta otra anécdota que me contó el presidente Paz Zamora, que por allá, por los años, no sé, comienzos del 90, pidió hablar con él una persona en su oficina de la casa, un dirigente indígena, muy joven, que llegó a pedirle por favor si lo podía llevar en la lista del MIR. ¿Se acuerdan que el MIR era el partido de Paz Zamora? Porque él quería ser concejal de un pueblito pequeño en lo que se llama la zona básicamente del Chapare. Y este señor era Evo Morales. Entonces, esa anécdota te demuestra que la presencia política de la izquierda boliviana, no obstante no haber representado nunca el mundo indígena,
eran los que eran la frontera con el mundo indígena. Claro. Por lo tanto, eso yo creo que se está expresando en la primera vuelta boliviana y se va a expresar en la elección presidencial de este domingo en Bolivia. ¿Qué pasa con el otro candidato presidencial? Porque me llamó la atención. Por ejemplo, el tercero, este empresario que dices tú. Samuel Doria Medina, sí. Uno podría suponer, dado que es el gran empresario de allá, iba a apoyar a Tuto Quiroga, pero aparentemente no fue así. Bueno, es por lo que te cuento también, por la anécdota de la relevancia en la vida de Samuel Doria Medina, del padre de Rodrigo, primero, que fue su jefe presidente, y segundo, además, porque él dijo algo indefectible: yo voy a apoyar al que llegue primero para darle estabilidad política a Bolivia. Y eso lo hizo la misma noche de la primera vuelta. Salió diciendo: cumplo mi palabra y apoyo a Rodrigo Paz Pereira. Entonces, es cosa de sumar. Rodrigo tuvo, si mal no recuerdo, cerca del 28%. Samuel Doria Medina tuvo como el 20 y tanto. Y sumó inmediatamente eso a Rodrigo. Pero suma tan directo, porque en Chile ya los nombres no suman. Yo creo que lo de Samuel puede sumar más matemáticamente porque es un candidato de la cierta élite boliviana comercial, empresarial, que quiere que estabilidad, son más gremiales y que probablemente le van a hacer bastante más caso a Samuel de lo que harían naturalmente. Por eso es que yo creo que Tuto tiene un sector muy ideologizado detrás y que efectivamente en esta oportunidad le juega un poco en contra para el crecimiento. Ahora, las encuestas dicen que Tuto va arriba en muchas encuestas, entonces sigue siendo una elección incierta. Bueno, de hecho, estaba viendo acá en Infobae respecto a lo que podría suceder este domingo, y la firma CB Consultora elaboró una encuesta de intención de voto para el balotaje. Dice que Quiroga concentraría en el voto el 44% frente al 36,2% de Rodrigo Paz. Las encuestas dicen eso. Todos dicen eso. ¿Por cómo se han equivocado? O sea, en esta misma elección sí, pues lo sé, daban a Rodrigo como quinto. Por eso, y yo creo que, y te lo dicen, yo también estuve con el presidente Mesa, con el expresidente Mesa ahora, y él me decía: no le crean a la encuesta, porque no tiene nada que ver con la verdad. Claro, si no miden al mundo indígena. Carol Correa, quiero preguntarte cuáles son los posibles escenarios de que gane tanto Quiroga como Paz en la relación con Chile. ¿Cómo podría cambiar, si es que es sustantivo o no, y la mirada que tienen justamente ellos respecto a nuestro país y en general a la región? Mira, aquí hay una cosa interesante, porque por primera vez también en los 20 años que siguieron hacia atrás, Chile no fue central en la campaña presidencial boliviana. De hecho, en los debates, los cuales yo vi todos, no se tocó el tema de Chile. Los temas anteriores eran Chile, mar. Ahora sí, claro, salió de escena, lo cual es una gran noticia para Chile. Me imagino. Porque en definitiva permite normalizar la conversación respecto a la zona limítrofe con nosotros. Yo creo que centralmente... Perdona, ni siquiera para la migración. ¿Qué más problema nuestro? Es mucho más problema nuestro. De hecho, ahí hay cosas que sorprenderían si uno fuera descarnado en el análisis. Pero efectivamente, ambos, no me atrevería a decir que son pro Chile, pero ambos tienen una gran mirada de Chile respecto al desarrollo del propio Bolivia. Rodrigo Paz vivió en Chile. Eso tampoco lo sabe mucha gente. Mira. Vivió alrededor de 8 años en Chile, en el exilio del padre. Por lo tanto, él conoce mucho Chile. Conoce el italiano como completo, o sea, es un tipo que conoce bien Chile. Y efectivamente tiene una concepción de que para el desarrollo de Bolivia es muy importante restablecer una normalidad política con Chile. Tuto, quien también tuve la oportunidad de conversar con él el tema de Chile, ve a Chile como un aliado político y económico muy fuerte. De hecho, es capaz de ejemplificar con lo que se hizo en Chile en los 90 respecto a algunas circunstancias de Bolivia. Pero creo que él no tiene la atracción política suficiente como para hacer carne esa relación con Chile. Lo veo más doctrinario que hábil políticamente para Chile, digamos. Entonces, independiente de quién gane, va a haber mejor clima con Chile, sin duda. Y la pregunta podría ser: ¿qué va a pasar en Chile con eso? Exacto. Porque efectivamente... podría uno decir que depende de quién gane en Chile, hay más o menos posibilidades de relacionarse con Bolivia. Ahora, la habilidad de ambos políticos bolivianos creo que va a superar el hecho de que sea uno u otro el presidente de Chile, y va a poder acercarse mucho más en la medida que no le juegue desestabilizar internamente. Por ejemplo, nadie entendió mucho la declaración del propio Rodrigo cuando dijo que iba a regularizar la propiedad de los automóviles irregulares, los chutos en Bolivia. Sí. Y eso tiene que ver con un tema de fondo. Hay más de 1 millón de autos chutos en Bolivia.
Entonces, claro, un candidato presidencial no puede sino darle estabilidad a ese millón de personas respecto a su propiedad, que por la verdad no la han robado, la han comprado. Lo que pasa es que el mercado es irregular. El mercado negro. Claro, cuando vas a comprar te encontraste que los autos estaban robados y ni siquiera te das cuenta. Ahora, interesante porque ambos candidatos hablan de mejorar las relaciones con Estados Unidos, el discurso antiimperialista, digamos, del MAS, y con Chile, e incluso más. Los he visto hablando de mejorar las relaciones con Brasil, Argentina, Perú y Chile, fundamentales para el comercio y la seguridad de Bolivia. O sea, hay una concepción de que hay que mirar el futuro, que la situación de Bolivia es muy dramática, necesitan inversión, necesitan comercio, tienen que ingresar productos, tienen que salir a los mercados y por lo mismo hay una base objetiva, que es el interés económico, que pudiera mejorar las relaciones entre ambos, como al punto quizás de llegar a relaciones diplomáticas formales, o es más bien cariño? Yo creo que lo que tú acabas de decir, Alejandro, de relaciones diplomáticas formales, es la joya de la corona en la relación política chileno-boliviana, y creo que podemos empezar un ciclo en que estemos muy cerca de eso. Y si tú me apuras, voy a hablar con la camiseta de Chile, sería lo mejor que nos podría pasar para el control de la frontera norte. Porque hoy día eso es tierra de nadie, efectivamente. Y cuando uno dice, pero ¿por qué no podemos reconducir a los venezolanos que tengan problemas con la justicia a Bolivia? Y la pregunta es, ¿por qué debería recibirlo Bolivia? ¿Cuál es el incentivo de aquello? Entonces, esto no se trata de un convenio firmado entre ministerios de Interior de uno u otro lado para control de seguridad. Se trata de un modelo de desarrollo fronterizo en que efectivamente uno pueda filtrar con antecedentes en mano a aquellas personas que son del orden delictual y dar una normalidad de comercio y tránsito seguro en la frontera norte, que para Bolivia es muy importante, pero para Chile lo es aún más respecto a la variable seguridad. Harold Correa, no sé, tú, Ale, si tienes más temas respecto a Bolivia o pasamos a otro país de la región. Queremos preguntarle, por supuesto. Lo primero, y te quiero preguntar, es Venezuela. Estados Unidos, Donald Trump acaba de anunciar que en realidad esto está operando, ¿no? Es que ahora lo reconoció. Obvio. Operaciones internas. El agente topo. Desestabilizadora, además de los $50 millones que ofreció por información que llega a la captura de Evo Morales. Y los barcos. No de Evo Morales. Perdona, de Maduro, que quede pegado a Bolivia. Y sobre todo que tiene 8 barcos de guerra de gran potencia frente a las costas, con la excusa que son lanchas. Nadie mata a un zancudo con un bazooka. Entonces, es obvio que hay otro interés ahí. ¿Cuán grave es lo que anuncia Estados Unidos? Bueno, yo creo que Estados Unidos, uno va descifrando a Trump en el transcurso del tiempo. No, yo creo que pocos, y por no decir nadie, podría haber previsto la estrategia de Trump en materia internacional con tanto detalle como el que estamos viendo ahora. Y yo creo que en general lo que él está apostando es a volver a ser un Estados Unidos influyente en el mundo. Así de general. Y eso significa Gaza, eso significa Rusia, eso significa China, eso significa América Latina. Y en la vertiente de América Latina, Venezuela es un símbolo de aquello. Pero como Estados Unidos, a mi juicio, tuvo que empezar un relato distinto para la influencia en América Latina con Venezuela, lo hizo de la mano de la lucha contra el narcotráfico. Y efectivamente, cuando ya Maduro tenía un desprestigio político creciente, sobre todo cuando hay un antes y un después de la última elección que ocurrió sin la entrega de las actas, lo único que quedaba para una estrategia de influencia en América Latina es de parte de Estados Unidos, a mi juicio, es desestabilizar con un relato que no sea político, que sea criminal. Y efectivamente eso es lo que han logrado imponer, y por eso el mundo ha tolerado, en cierta manera, la presencia de tropas en el Caribe, porque efectivamente el esquema de discusión ahí es cómo luchamos con el terrorismo internacional y el narcotráfico. Igual uno se pregunta aquí la típica frase, ¿no, Harold y Ale? ¿Qué es peor, el remedio o la enfermedad? Porque nuevamente tanto tiempo hemos estado, sobre todo como región y Sudamérica en particular, afectados por la intervención de Estados Unidos, la CIA y todos estos complots y esta cosa imperialista que todavía los mueve, para qué decir la figura de Trump, que uno, claro, más allá de que esté en desacuerdo con la dictadura de Venezuela, el éxodo masivo, las condiciones que están viviendo ellos, muchos, por supuesto, en nuestro país, uno se pregunta, claro, los medios, ¿cómo es? Justifican, ¿cómo es? Los fines justifican los medios. Exacto, eso es pésima para los dichos, pero me entendieron. Claro, sí. Entonces, aquí es bien compleja la situación. Sí, es que por eso digo, yo si abordara esta situación desde el punto de vista de la seguridad mundial,
del punto de vista de la lucha por los derechos democráticos, uno diría lo que Daniela un poco insinúa, o sea, aquí hay una instrumentalización para desestabilizar un gobierno, pero ya no puede decir un gobierno democrático, tiene que decir un gobierno de América Latina. Entonces empieza a relativizarse un poquito más la argumentación de defensa del imperialismo ahí, digamos. Pero mi tema central no es poder explicarlo, sino que poder reaccionar políticamente con varios incentivos desde el Cono Sur. Primero, respetar la independencia de los pueblos. Segundo, tener una política de paz del continente hacia Estados Unidos. Tercero, efectivamente, poder contribuir a la lucha contra el narcotráfico como crimen organizado internacional, que es un tema central en la política mundial y particularmente de América Latina. Entonces, ¿qué echo de menos aquí yo, Daniel Alejandro? Echo de menos que la sistematización del discurso frente a esta situación venezolana no sea de altura política en el continente. O sea, y el premio Nobel a María Corina Machado, ¿qué te dice, Harold? Bueno, yo ahí soy bastante... Yo sé que a Lautaro Carmona lo criticaron, porque en Chile no se entienden tampoco mucho los matices tan lejos, pero yo creo que Lautaro tenía un punto. No es la defensa del régimen venezolano, porque eso no está en discusión, sino más bien... yo voy a ser súper sincero, en el mérito de María Corina Machado para obtener el Premio Nobel de la Paz. Personalmente yo estuve en Venezuela previo a la elección y pude constatar que ella no es un liderazgo de unidad en Venezuela. Y tampoco es un liderazgo que haya contribuido a una salida democrática en Venezuela con éxito a lo menos. Entonces yo no digo que esté mal dado o bien dado. Lo que estoy diciendo que ese hecho de darle el premio Nobel a María Corina Machado introduce un elemento desde el norte de Europa que efectivamente tiene consecuencias políticas en Venezuela, que están a la vista. La fortaleza que tomó el propio Maduro respecto a la implicancia de este tipo de premio en el concierto venezolano, a la fuerza que tuvo respecto al rechazo del liderazgo de María Corina, que podríamos haberla ayudado más a ella, no dando el premio Nobel de la Paz necesariamente, sino contribuyendo a que haya una salida democrática en Venezuela. Entonces, quiero decir que el tema de Venezuela es un tema ícono en el mundo, es un tema manoseado en el mundo y es un tema que todos lo usan, pero nadie pone en el centro, como lo dije la vez anterior que hablamos, al pueblo venezolano. Y lo otro, que el precedente de que Estados Unidos pudiera desembarcar, además de que va a haber muerto, Trump ahora también agregó, y no se ha informado mucho, de que están abiertos a operaciones internas de la CIA, pero también a operaciones terrestres. Es decir, esos barcos ahí no están para controlar la flota pesquera, ni en lanchas de traficantes, eventualmente. Son 5 ataques se han hecho, con una flota que derrota a cualquier flota latinoamericana. Por lo tanto, da la impresión que se está avanzando a un diseño de un intervencionismo norteamericano de viejo cuño, lo cual sería fatal, porque nosotros fuimos víctimas de eso, pero esto sería más directo todavía, porque sería con desembarco de marines. Claro, yo creo no se puede descartar. A eso voy, Alejandro, que creo que América Latina, con los liderazgos que tenemos, tienen que ser mucho más fuertes respecto a rechazar cualquier intervención que altere la paz en América Latina. Independientemente de que Maduro sea un dictador. No estás defendiendo una forma distinta de aproximarse a la solución de los problemas en nuestro continente. Porque efectivamente no reaccionaría tranquilamente Estados Unidos si hubiera una flota frente a Canadá, por ejemplo. Eso no existiría. Lo pondría nervioso y haría mucho más cosas. Latinoamérica tiene que estar nerviosa, tiene que estar preocupada y efectivamente contribuir a los liderazgos internos de Venezuela que permitan tener una salida. Entre ellos, sin duda, María Corina Machado. Pero también hay otros y hay otras formas de poder lograr una lucha democrática en Venezuela para que el pueblo venezolano pueda tener a lo menos la visibilidad de lo que pasó en la elección anterior y, por cierto, a esta altura, una nueva elección presidencial. Harold, brevemente, porque estamos finalizando. Tú ahora te vas prácticamente al aeropuerto, tienes las maletas hechas, vas a viajar a Bolivia. ¿Cuál va a ser tu rol? ¿Vas a ser un veedor a propósito de la elección, el balotaje en Bolivia el domingo? La organización de la cual soy vicepresidente tiene un observatorio electoral que es un observatorio que no es de corte académico, sino que es más bien político. Tenemos la voluntad de participar en las conversaciones con todas las fuerzas políticas, así lo hacemos siempre. En el caso boliviano, con las 2 candidaturas conversaremos largo sobre lo que va a pasar el domingo y, por cierto, ayudar a que Venezuela no pierda el rumbo democrático,
Bolivia no pierda rumbo democrático y particularmente el presidente que salga electo tenga las mejores relaciones que pueda ser posible con el resto de los partidos políticos. ¿Cuándo regresas del a Chile, Yopatú? En principio el lunes. Pero te quería pedir cita aquí en Línea 1 en el post. Encantado. Digo yo. Es que se vote el domingo, no alcanza. Bueno, ahí vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias por tu análisis, por estos datos también, de lo que no conocemos. Eso me llama mucho la atención. Miramos mucho a Estados Unidos, también, por cierto, a Argentina, pero no así tanto a Perú y a Bolivia en particular, que nos ha convocado esta mañana en Línea 1. Creo que las nuevas generaciones, particularmente de periodismo y de la política, debiesen tener mucha más concentración en Bolivia y Perú, que van a ser clave para el desarrollo del continente en esta parte del mundo. Así es. Gracias, Harold Correa, abogado y analista internacional, parte, por supuesto, también ahí lo decíamos, integrante de la COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias. A la vuelta, Harold, nos cuentas más detalles. Eso es lo que decía, claro, lo quería comprometer. Encantado, y analizamos ahí, y por cierto, si les interesa, dejamos también los puentes para que puedan conversar con colegas suyos en Bolivia. Buenísimo. Y con políticos bolivianos, que sería también interesante escucharlo. Gracias, Harold. Vamos a una pausa, ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Usach, Nuevas Voces. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psiconico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo en Radio Usach, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio Usach, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio Usach estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. Recuerdos. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1.
Hoy se cumplen 6 años desde el estallido social que marcó al país. Para otros también revuelta, ya que tiene varias aristas o etapas, si queremos. Y su conmemoración se va a tomar el debate político en medio de la campaña presidencial y parlamentaria, cuando hoy, además, comienza la franja televisiva. Se trata de un tema muy relevante, ya que en los últimos meses ha estado sobre la mesa la capacidad de las y los candidatos para garantizar la paz social en un eventual futuro gobierno. Vamos a hablar con uno de los protagonistas desde la institucionalidad, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con su exdirector, el abogado Sergio Mico, autor además recientemente del libro, ¿no?, que sacó con ediciones UC, Ocurrió en octubre, Diario del Estallido y mi paso por el INDH. Sergio Mico, bienvenido acá a Línea 1 por Radio USACH. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días y muy agradecido la oportunidad que me dan por poder hablar en este importante día, nuevamente el 18 de octubre. Bueno, muy agradecido. Además tú tienes otras ventajas personales de que conociste el golpe del 73. Perdón, dije hoy día es 17, es mañana, sábado, pero bueno, sí, que hoy es 17, viernes. Bueno, usted siempre apurada, siempre se anticipa, Daniela, las cosas, ¿no? Así es. Oye, sí. Pero mira, en tu triple condición de haber vivido el golpe de Estado, por lo menos siendo muy niño, habiendo vivido lo que fueron las protestas en el régimen militar, habiendo vivido este remesón que hubo con el tema del llamado estallido social, con las distintas interpretaciones, tratar de entender que hay algo en Chile que no encaja, hay algo que no funciona y que estalla pero que no se resuelve. ¿Dónde está la imposibilidad ya crónica de la élite política del país de no hacerse cargo del Chile real? Bueno, mi primera reflexión, como tú bien dices, yo vivía a 4 cuadras de la Universidad de Concepción de niño y vi cómo se descompuso nuestra democracia y el golpe de Estado. Luego, como dirigente estudiantil, vi el horror de la violencia, de las violaciones a los derechos humanos y de la violencia. Y también, bueno, el 2019. Entonces, les digo esto porque desde ahí yo escribí el libro. Eso es lo primero. Lo segundo, Alejandro, es que Chile ha tenido 19 levantamientos, guerras civiles, huelgas generales, que terminaron muy mal. Y en el siglo XX, más de 100 veces el presidente de la República recibió facultades extraordinarias para imponer el orden público. Entonces, lo que dices tú, acá hay algo que es del país, de nuestra historia. Y en el libro, bueno, hay causas sociales del estallido, en su dimensión social, abusos, desigualdades, crecimiento económico estancado, crisis de seguridad pública, y nuestro sistema político no es capaz de resolverlo. Y eso fue la primera de los 4 estallidos que tuvimos en octubre. Y eso lamentablemente uno sigue viendo la incapacidad del sistema político procesarlo. Y el costo de no hacerlo es altísimo. Sergio Mico, y en relación al debate que se está dando hoy, cuando además la ex candidata, en este caso a las primarias, política, digamos, con bastante trayectoria, a propósito también de la trayectoria de vida, muy joven, estoy hablando de Carolina Toa, y ex ministra, por supuesto, del Interior. Desde Londres, ella señaló, ante este ruido que hay en el debate, que ella siente que no es posible, no cree que surja un nuevo estallido en un eventual gobierno de Kast. Pero quiero detenerme en lo siguiente, cuando ella ha hablado de que la principal explicación del estallido es un efecto mariposa, es decir, una cosa que mueve otra cosa y gatilla otra, pero que no hay un plan, no hay una coherencia, no hay una planificación. Esto puntualmente pensando, por supuesto, en ese viernes, ¿no? 18 de octubre del 19. ¿Cómo ves esa reflexión y con más de un lustro que ha pasado? ¿Cuál es tu impresión? Mira, yo coincido con Carolina en lo que ella llama el efecto mariposa. Castello habla de redes de resistencia, esperanza. Mira lo que acaba de ocurrir en Nepal. Hoy día con las redes sociales tú te puedes encontrar con un estallido social, una revuelta en cosa de horas. Pero eso es la primera reflexión. Por la segunda, pero tienen que haber factores estructurales. Tú puedes llamar a muchas cosas en las redes sociales y nadie te va a seguir. Entonces hay algo que se prende. En este caso son las cosas estructurales que yo te señalaba y históricas, te diría. Ahora,
Si bien muchas de las causas están presentes, y esta es mi tercera reflexión hoy día, y que estaban presentes el 2019, yo te diría que como de cada 5 chilenos, 4 guardan un muy mal recuerdo del 2019. Yo no creo que vaya a haber un estallido social, pero ahora todas nuestras capacidades de pronóstico el 2019 saltaron por los aires, así que no me las quiero dar de profeta, pero yo diría eso, los chilenos guardan un mal recuerdo, pero las causas estructurales del estallido siguen presentes, claramente. Bueno, desgraciadamente, cuando yo te hacía la primera pregunta, Sergio, mirando en la perspectiva histórica, a mí me impresiona que la agenda de Chile en el primer centenario, lo que se llamó la cuestión social, comienzo de siglo, es básicamente lo de ahora: la falta de vivienda, las desigualdades sociales, la insalubridad en que vive la población con todas las enfermedades y mortalidades que había, con una absoluta indiferencia de la élite política, al punto que Arturo Alessandri gana bajo el lema de que hacemos reforma o esto es una revolución. Pero en general, como que ese malestar que a veces estalla no termina de consolidarse con los cambios que se buscan. Claro. Mira, me parece súper interesante la analogía, Alejandro, que tú haces, y como te dije, acá hay una constante. Ahora, lo más paradojal del 2019, lo más llamativo, que nosotros, con toda su insuficiencia, habíamos logrado un pacto político, social del 1989, y nosotros estamos entre las democracias más desarrolladas del mundo. El 2017 éramos el país con mejor índice de desarrollo humano, y ya teníamos un ingreso per cápita que era el 80% del ingreso per cápita de Portugal. Entonces, el Chile 1910 era un Chile, una miseria tremenda, y éramos un país muy pobre, incluso en contexto hispanoamericano. Ahora eso no era así, y sin embargo tuvimos el estallido social igual. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, el 2010, cuando, ¿te acuerdan esa foto de la presidenta Bachelet, los expresidentes Sebastián Piñera, Ricardo Lagos y Patricio Aylwin levantando la bandera chilena? Para el 2010 fue una celebración. Pero nosotros teníamos problemas acumulados desde 2004, claramente. Ya habíamos tenido la Revolución Pingüina, el 2006, el 2011, las protestas, bueno, y no lo supimos ver, ¿no? Y eso es muy preocupante. Ahora, en tu experiencia, ¿cómo ves que está evolucionando la situación del país con mira a las elecciones? Siempre en las elecciones presidenciales el país se polariza un poco, todos los países. Claro. Entonces, claro, ahí se va generando una suerte de tensión debajo no resuelta, que ahora se ve en el tenor de la campaña. ¿Por qué se polariza en el país? Porque eso es lo que uno aparentemente ve. Mira, después del libro Ocurrió en Octubre voy a lanzar otro libro que justamente trata del tema de la polarización, y ya mirando adelante. Este es un fenómeno mundial. Estados Unidos, bueno, es un efecto, es brutal. Entonces, la polarización, España. Entonces ahí yo te diría, primero, las polarizaciones políticas son expresiones, primero, de polarizaciones sociales, cuando hay muchas desigualdades, cuando hay bajo crecimiento económico, desempleo, desindustrialización, son factores que polarizan socialmente, y eso se expresa después políticamente. Las redes sociales también son un factor de polarización, pero por sobre todas las cosas, lo que hace toda la diferencia es la calidad de las élites políticas, porque en las situaciones de polarización política, sociales, culturales que les describo, siempre los dirigentes políticos pueden tender la mano y buscar acuerdos para resolver los problemas, o por el contrario, particularmente en las elecciones, como ustedes dicen, utilizar la polarización para ganar votos. En Estados Unidos, si tú polarizas culturalmente, hay 25 millones de personas republicanas que se declaran conservadoras, pero con tal de evitar que ganen los demócratas, votan por Donald Trump, que ciertamente no lleva una vida personal muy ordenada, y viceversa. Hay 35 millones de demócratas que, si tú los polarizas, están tan convencidos que los republicanos son una amenaza para la democracia, que están dispuestos a votar por cualquier persona. Entonces eso te hace mucho mal a la política, y yo lo que espero es que nuestros líderes políticos, hombres y mujeres, busquen los acuerdos. Ahí está la grandeza de Chile. Lo mejor de la
historia de Chile cuando buscamos acuerdos para el desarrollo. Sergio Mico, abogado y exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a propósito de los 6 años que se cumplen mañana sábado 18, claro, me perdí ahí con la fecha, nos acompaña hoy acá este viernes en Línea 1. Quizás yo lo que más he escuchado en este debate presidencial, sí, claramente algunos hablan de los octubristas, se quedan solamente en la violencia, otros incluso de derecha, sí, por supuesto, son capaces de ver la desigualdad y las molestias que hay en nuestra sociedad hasta el día de hoy, pero se detienen más incluso hoy, porque les sirve, incluso Matei, de los fracasos de los procesos constitucionales. ¿Es posible separar el estallido como movimiento social de luego el acuerdo de la paz del 15 de noviembre y estos procesos por el intento de cambiar la Constitución? ¿O es todo parte de un mismo paquete? Mira, te agradezco mucho la pregunta porque las caricaturas, bueno, todo lo simplifican hasta lo grotesco. Hay 4 fenómenos distintos a partir del 18 de octubre que hay que saberlos distinguir. El primero, lo que estábamos hablando, el estallido social. 4 millones de personas abrumadoramente pacíficas y enarbolando causas justas en la calle en un mes. Hay un estallido también antisocial, así unos niveles de violencia, delincuencial, barrias bravas, en fin, narco, eso es otro estallido. Y anarco. Antisocial. Claro, narco. Tercero, claro, anarquista, sí, pero que ahí voy, ese es el cuarto. Ya. Hay uno tercero que son las más graves violaciones a los derechos humanos, el retorno a la democracia. Y eso también es cierto. Y lo cuarto es, bueno, vamos a hablar de una revuelta política, que claro, hay intencionalidades políticas que no coordinaron nada, te digo, lo del 18 de octubre, para ese, bien lo dices tú, el anarquismo político en sus vertientes violentas, no todos los anarquistas son violentos. Claramente el Partido Comunista en primer momento le pide la renuncia al presidente Piñera, y ese es otro proceso más propiamente político. Y disculpa que me extienda un minuto más en esto. Por favor. Por ejemplo, cuando yo denuncio, miren los niveles de violencia, que hubo 544 ataques a retenes policiales y 76 ataques a unidades militares. Entonces alguien dice, están haciendo esa denuncia contra esa violencia y para justificar las violaciones a los derechos humanos, nada que ver, son una cosa con la otra. O algunos dicen, mire, está hablando que se trató de destituir por las malas al presidente Piñera y con eso se quiere ocultar la justicia de las demandas sociales. Tampoco, porque son 4 procesos distintos que hay que distinguirlos, pero no para separarlos, porque todo se ha mezclado en la realidad, pero no sé si fui claro en esto. Sí, ahora, con respecto al proceso, 2 cuestiones, mire, el mayor momento, creo yo, de Sebastián Piñera y de Gabriel Boric es cuando se logra ese acuerdo el 15 de noviembre, y el 15 de noviembre tiene un valor en sí mismo porque nos permitió dar un cauce político a un proceso que iba muy mal, eso es lo primero. Y segundo, otra reflexión, sí, es cierto que no nos dimos una nueva constitución, pero te das cuenta que hicimos 3 plebiscitos, hicimos 2 procesos electorales de representantes del pueblo, el país entero debatió sobre la nueva constitución, sobre plurinacionalidad, etcétera. Cuando se rechazaron, millones fueron a votar y no hubo un solo disparo. Entonces, yo digo, claro, nos quedamos con la nueva constitución, pero llamar eso también un fracaso político, digo, no, porque eso todo, este proceso que les digo, tiene un valor en sí mismo, Y con esto termino. Bueno, ahí tenemos una constitución que está presentada, firmada por el presidente Lago, y agrego otra cosa más, que los chilenos tuvieron 2 veces la oportunidad de cambiarla y consideraron que esta era mejor que la que les propusieron. Entonces, yo no soy de los que dice que todo fue un fracaso el proceso constituyente. Mejor diablo conocido que por conocer, dice también el viejo refrán. Bueno, pero ese fue el razonamiento del pueblo. A ti te puede gustar o no. Claro. ¿Ya? Pero bueno, pues fue una decisión soberana, libre, pensada, debatida por el pueblo chileno. Sergio, solo antes de pasar a... Eso es valioso en sí mismo. Sin duda, y justamente por ese valor no puedo dejar pasar y recordar algo que hizo el punto también en ENADE Matei, antes de que te pregunte Alejandro Guillé, que ese acuerdo del 15 de noviembre, el acuerdo por la paz,
no lo firmó el Partido Republicano, por lo tanto, José Antonio Kast. Solo también para que nuestros auditores recuerden, ¿no? Porque tenemos mala memoria a veces. Claro. Alejandro Guillé. Sí, bueno, ese acuerdo por la paz que algunos sectores lo firmaron solemnemente y enseguida tiraron también la alianza. Ciudadanos, ustedes, página en blanco. Sí, me recuerdo. Página en blanco. Claro. Usted va a poder elegir al que quiera. Los políticos, ¿no? Independientes, como usted quiera. Pero nosotros vamos a votar en contra, pase lo que pase. La UDI se demoró semana y media en decir que iba a votar en contra y que iba a ir absolutamente en contra sin siquiera haber comenzado las discusiones. De más, también buen punto. Sí, pero para ser justo, buen punto, para ser justo. Sí, pero para ser justo, el Partido Comunista tampoco lo aprobó. Yo destaco a Gabriel Boric porque él se encontró con que su partido se retiró. Ahí en el libro recuerdo que él lo mandaron un verdadero curso de adoctrinamiento como castigo, su partido en aquellos tiempos de convergencia social. Entonces, pero no me quiero quedar en los que no firmaron, yo me quiero quedar en los que firmaron y mira, el acuerdo era dificilísimo para la gente de derecha, y tú recuerdas bien a la UDI, Alejandro. Sí. Ellos habían dicho que no querían una constitución, porque era desmantelar el modelo y estaban muy atrapados en esto. El presidente Piñera se había negado a eso. Y por otro lado, había gente que decía, mira, la solución de esto es que el presidente Piñera se vaya y que tengamos una nueva constitución y así no la vamos a lograr. Entonces consideraban que ese acuerdo iba a apuntalar a Sebastián Piñera. Entonces el acuerdo era súper difícil. Hoy día parece menos mal, por lo menos yo lo que digo, soy de los que dice menos mal que se llegó a ese acuerdo, pero no era nada de fácil. Entonces Gabriela Mistral habló de la presión urgidora de los propios, que cómo tú te mantienes conceptos fundamentales leal, pero por otra parte hay veces que tienes que ir en contra de la opinión pública, contra la presión urgidora de los tuyos, y esa es la grandeza del liderazgo político en tiempos de crisis. Sí, pero mi punto, para ser bien preciso, Sergio, no es contra los que no firmaron, estoy de acuerdo. Lo curioso es que quienes lo firman, hacen el llamado, generan la expectativa, concentran la atención, después le quitan el piso a los mismos que firmaron. Ah, claro. Entonces, cierto. Sí, eso tú notas la inconsistencia de la élite. Fue más para bajar la presión, para terminar con ese minuto en que parecía que Piñera podía caer, porque en algún momento hubo empresarios que empezaron a hablar de, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y la gente se concentró en algo que nació sin sinceridad de muchos de los que firmaron. Es que, mira, es cosa ver la foto nomás, pues. Están todos con cara de funeral. Entonces, ese es el mejor indicador que fue un buen acuerdo, porque quedaron todos disconformes. Yo estoy de acuerdo, y también, claro, eso, si esa política se habla del proceso de no decisión, hay veces que tú tomas la decisión, pero ya tomada la decisión ves cómo no se ejecuta la decisión, ¿ya? Pero nuevamente, así al final hicimos un proceso electoral donde hubo escaños reservados, paridad, etcétera. Y bueno, te digo, ahí la convención hizo una propuesta, después el Consejo, y el pueblo de Chile rechazó. Yo me quiero quedar con eso. El libro ocurrió en octubre, termino haciendo una alabanza, exordio de, como les decía yo, de que Chile, cuando llegan a las manos, terminamos en guerra civil espantosa, 1871, golpe de Estado el 73, pero también cuando nos ponemos de acuerdo, nosotros del siglo XIX tuvimos una república estable antes que Alemania, Italia y Francia, y se nos cayó todo en la guerra del 81 y volvimos a levantarla. El 68 estábamos entre las 3 democracias más desarrolladas del mundo, en algunos índices más altos que Gran Bretaña. Se nos cayó todo el 73, lo levantamos de nuevo, y estamos, como les decía yo, con un niveles de desarrollo humano, de democracia, de crecimiento económico muy fuerte. Y el 2019 se nos estuvo a punto de caer todo el tinglado de nuevo, y bueno, y creo yo que lo mejor de lo nuestro es, les insisto, ponernos de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo en los temas de fondo, porque somos un país pluralista, por lo menos pongámonos de acuerdo que es a través del voto y las libertades políticas que se resuelven nuestras diferencias, no Sergio Mico, a propósito de que tú eras justamente director del Instituto Nacional de Derechos Humanos,
para el estallido. Pasaste, ya lo decíamos, de héroe a villano por el tema de descartar a tu juicio que no eran sistemáticas las violaciones a los derechos humanos. El tiempo te dio la razón porque tú tuviste muchos costos, tanto profesionales como personales, y preguntarte si tu libro que acabas de presentar, de sacar, ¿no? Ocurrió en octubre, también es una necesidad tuya de poner en valor ese juicio que tú diste para que no crean que tú estabas a favor de las violaciones a los derechos humanos, por favor. Claro, por supuesto. Mira, yo primero te diría lo siguiente, que el libro lo escribí porque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlo, como se dice ese tópico. En segundo lugar, en el libro yo analizo todos los debates. Por ejemplo, el instituto presentó 3.200 querellas criminales y los condenados son 42. Entonces alguna gente dice eso es demostración de impunidad, y hay otros que dicen, no, el instituto mintió, exageró, iba a caer o no la moneda, ¿cómo es posible que le den pensiones de gracia a personas que tienen un prontuario penal? Hubo un intento no de golpe de Estado. Todos esos temas yo los trato en el libro, trato de poner todas las visiones y por supuesto doy mi opinión, entonces quiero destacar eso en el libro, son 980 referencias, porque es un libro que está abierto, no está cerrado, están los temas de debate. Y habiendo hecho esta aclaración, mira, en el tema sistemático, yo sostuve de que el 3 de noviembre, que violaciones sistemáticas que el presidente de la República había organizado, planificado, ejecutado, supervisado, el Poder Ejecutivo, un ataque masivo a la población chilena para evitar que siguiera protestando. Ese plan habría sido ejecutado por Carabineros de Chile y que se había pactado la impunidad con Fiscalía y con los tribunales. Eso es una violación sistemática a los derechos humanos. Y yo dije que no veía eso, y quien afirmara lo contrario, esto es muy importante, dije que lo pruebe. Bueno, 6 años después, el presidente Gabriel Boric reconoció la calidad democrática de Sebastián Piñera, y él dijo, el presidente Boric, que él no creía que el presidente hubiese ordenado violar los derechos humanos. En segundo lugar, el organismo que debió haber ejecutado esa supuesta política es Carabineros de Chile, y el encargado del orden público era el general Yáñez, y el general Yáñez, cuando se retira del cargo, le hace un homenaje a este gobierno. Entonces, si hubiese sido esa la institución que hubiese ejecutado esas violaciones sistemáticas, el general Yáñez hubiese ido el primer día. En tercer lugar, la directora del instituto que me sucedió y que ella creía que eran sistemáticos, ella dijo que no eran sistemáticos, lo cual habla muy bien de ella. Entonces, el Tribunal Penal Internacional dijo que no iba a abrir una investigación, que no creía que hubiese habido una política de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. No lo dijo de esta manera, pero ahora, ¿hubo gravísimas violaciones? Sí. ¿Fueron numerosísimas? Sí. ¿Se reiteraron en el tiempo y el espacio? Sí. Y eso lo dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando yo lo dirigí, por la unanimidad de su consejo, donde hay personas de derecha, centro y izquierda. Entonces, esto es fundamental. Hubo gravísimas, numerosísimas violaciones a los derechos humanos, pero hasta el día de hoy no hay antecedentes para decir que fueron una política, digamos. O sea, el tiempo te dio la razón, finalmente. Yo creo que sí. Mira, pero hasta aquí, yo también lo que aprendí, y te agradezco mucho que me lo hayas recordado, pasé de héroe a villano en 8 días. ¿Ya? Y Alejandro ya lo sabe mejor que yo, también como yo, lo que es la opinión pública. Yo no sé en qué vamos a estar en 3 años más. Sí, hoy día me paran en la calle, la gente me dice que valiente fue usted, etcétera, etcétera. Yo sigo ocupando el metro y toda la cuestión, pero... Uy, el metro, no se supo nunca más. Si podrían aparecer antecedentes. Lo que yo quiero decir, además, llevamos 6 años. Y fíjate tú, con esto termino, Jimena Chong, nadie puede acusarla de que ella es una persona, digamos, contraria a los derechos humanos. Ella lo que está investigando es si el alto mando de Carabineros es responsable por omisión, no por acción. Es decir, si Carabineros pudo haber tomado medidas que evitaran que siguieran las violaciones a los derechos humanos. Bueno, y la formación se vuelve a revisar. Claro, no está juzgando al general Rosen, al general Yáñez, por haber ejecutado una política activa. Eso hasta el día de hoy, te digo. Sí, ahora, esa era una de las tesis, ¿no? Que fuese sistemático o no sistemático, uno de los debates. El otro, Piñera en un momento ya quizás de desesperación por lo que estaba pasando,
habla de que un enemigo grande y poderoso, da a Sí. entender que viene de afuera, ha causado todo esto. O sea, hay una mano que digita, Claro. que mueve. ¿Encontraste evidencia de que hubiese algún tipo de enemigo grande y poderoso y No. misterioso? Mira, primero nosotros, cuando habló el presidente Piñera, el expresidente de guerra, nosotros como instituto lo condenamos inmediatamente, porque era una declaración no construida en nada. Ahora, para ser justo, la había utilizado antes del 18 de octubre para hablar del narcotráfico, pero en el contexto que la volvió a repetir y con generales detrás de él, eso, bueno, no fue nada bueno. Eso es lo primero. Lo segundo es que no, pues sí. El instituto hizo todas las denuncias que hizo, son 3.200 querellas criminales, hay más de 2.000 investigaciones por violencia institucional y atención, hubo 50.000 denuncias por delitos comunes, 4.000 personas condenadas y la fiscalía ni nadie encontró indicios de una planificación coordinada, en este caso derechamente. Y el tema del Venezuela, metro tampoco, ya que decías que tú andas Claro, en metro, Sergio tampoco. Mico. Pero ¿Quién también incendió? hay que ser justo, y claro, pero ¿sabes? Para serles franco también, la gente muchas veces me preocupa eso. Ellos no pueden creer que no hubo coordinación en las quemas del metro, ¿ya? Entonces ahí yo también quiero decirles lo siguiente, habiéndoles señalado que no hay prueba ninguna de eso hasta el día de hoy, es que después del caso de Ojeda, es cierto que bueno, el presidente lo acaba de decir unos días atrás, de que en el caso de Ojeda, de secuestro y asesinato, estuvo metido el Estado venezolano con el Tren de Aragua, digamos. Sí, Entonces, lo dijo. yo tampoco lo descarto eso, pero ahí yo lamento que la Fiscalía realmente no hizo el trabajo y es muy grave que quede esa duda en algunas personas. Es muy Solo grave. como dato, en una sesión de la Comisión del Senado yo creo que ha pasado suficiente tiempo porque eran reuniones ¿Tú eres reservadas. senador en esa época? Era Pablo? senador y Claro. estuvimos haciendo un análisis y las Fuerzas Armadas informaron que no habían detectado ninguna fuerza exterior. Sí habían Claro. detectado que algunos agentes venezolanos se dieron una vuelta por acá, porque esto fue después de que Piñera hablara en Cúcuta y un poquito le fuera a mover el piso también a Maduro y como que le hubiesen hecho una especie de contestación. Esa parece el temorcillo que había en el fondo y de Claro, que hubiese sí. agente venezolano interviniendo, pero por lo menos en el informe de las Fuerzas Armadas se descartó absolutamente esa tal Claro. presencia. Claro, ahí también hay unas declaraciones de Diosdado Cadillo, creo, en el sentido de que ya se las van a ver por lo que nos hicieron en Cúcuta, etcétera. Pero efectivamente, pero ahí también Alejandro nos lleva a otra reflexión, el grave problema que teníamos con inteligencia. O sea, no puede ser que todo esto que ocurrió no haya sido medianamente previsto y producido los hechos, algo tan masivo y evidente, no estemos especulando todavía el día de hoy. Hay un problema ahí con el Estado de Chile grave. Y bueno, qué decir también lo que tú señalabas, Sergio Mico, en relación a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del estallido social, no solo las víctimas de daño ocular, ¿no? En fin. Claro. Quiero De agradecer. hecho, perdona, Sí, en dale. eso quedamos en deuda. Sí, todavía. En eso quedamos en deuda. Eso lo dijimos en mis tiempos y lo ha reiterado el Consejo del Instituto. Claro. Debo agregarte también que está todo el tema de las víctimas de la violencia particular. O sea, acá Sí. la gente sufrió muchísimo. Entonces, lentamente los tribunales de justicia están haciendo indemnizaciones. Pero ahí también necesitamos un Estado mucho más eficiente. Nosotros, de las denuncias que hicimos, por ejemplo, lesiones, ¿ya? La inmensa mayoría de esa gente nunca el servicio médico legal les practicó el examen de rigor. Entonces, pues esas querellas que nosotros presentamos no se podían probar, pero no se podían acreditar las lesiones. Entonces se requiere otro Estado también. Sergio Mico, Bueno. exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, abogado y autor de Ocurrió en Octubre, Diario del Estallido, mi paso por el INDH. Muchas gracias por haber conversado este día en la previa de los 6 años del estallido social con nosotros acá en Radio Usach. Muchísimas gracias por la invitación de ambos, y a su disposición. Gracias, Sergio. Un Estaremos abrazo atentos a grande, Sergio. Gracias a ti.
Adiós, chao, chao. Chao. Y con esta entrevista nosotros terminamos nuestro programa por esta semana. Alejandro Guillé, imagínate, yo vivo ahí en la zona llamada Zona Cero. Usted está en la zona, Sí. usted era activista. Ahí estaba Gritaba yo. desde el balcón. No, yo llegué al año, para ser honesta, para ser transparente. Llegué al año, pero participé, no en primera línea, pero participé de la mayoría de las No manifestaciones. respiró aire lacrimógeno. Claro que sí, pues si me vine de acá, de la USACH, hasta allá, caminando, a la Reina, pasando por ahí, ¿no? Si fue una locura. En fin, todos tenemos nuestra anécdota y todos nos acordamos así como de los terremotos, también de lo que fue el estallido social. Y nosotros nos vemos el lunes, Puebla. Que Sí, tengas así precioso fin de semana. Si Dios quiere. Si Dios Y y en la una- diosa Ahora, querrán. no veo por qué no va a querer, pero en fin. Exactamente. Ya, nos vemos entonces. Los laicos también te desean buen fin de semana. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.